Muy buenas tardes. Con la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en junio de 2008, el sistema acusatorio adversarial abrió grandes temas de conocimiento y grandes temas que son sujetos a una interpretación diferente a como se venía manejando en un sistema inquisitivo mixto. El Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor, promulgado en el 2014 y con vigencia en toda la República Mexicana, abrió un tema a debate que hoy por hoy surge y que hoy por hoy tiene diversas acepciones y diversas concepciones, lo que es el término de la cadena de custodia. Si bien es cierto, todo proceso investigativo debe de sujetarse a procedimientos ordinarios que se refieren al registro inicial de la ubicación de los indicios, no menos cierto es que el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 227 trata de conceptualizar esta parte de la cadena de custodia. Sin embargo, la mala interpretación a la que nos ha llevado a este tipo de terminologías trae como consecuencia que hoy por hoy los juzgadores tengan conflictos al momento de interpretar este tipo de técnicas o de este tipo de conceptos que el Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor trajo como consecuencia. La cadena de custodia como tal, de acuerdo al artículo 227 del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor, es precisamente un procedimiento, es un contenedor en donde todos los indicios o la evidencia tienen que reposar. Pero un tema interesante aquí es que el artículo 265 del mismo Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor habla de lo que son la valoración de los datos y de la prueba como tal. Lo que busca la cadena de custodia es única y exclusivamente perseverar el principio de mismidad de esos indicios o de esa evidencia recolectada en el lugar de los hechos y que permanezca incólume hasta el momento en el que se presenta en la audiencia de debate de juicio oral. Un tabú se ha generado en relación a la existencia o inexistencia de lo que es la cadena de custodia para darle certeza a esa evidencia en juicio. Sin embargo, se tiene claro que también una forma de prevalecer la evidencia es la cadena de custodia. Sin embargo, hay reglas de prueba o reglas de evidencia que tienen una característica especial en cada una de ellas y que cada una de ellas implica la necesidad de tener estas reglas de contenedor o de mismidad con esa evidencia probatoria. Asimismo, entonces, tenemos nosotros que tenemos un primer problema, la dificultad terminológica de lo que debemos de entender por cadena de custodia. Así entonces, el Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor tendría que decir que el indicio para empezar o la evidencia es una parte fundamental no solo de la investigación criminal, sino también de todo proceso de corte penal, sea acusatorio o sea inquisitivo, tomando en consideración que a través de la evidencia se va a legitimar el actuar del órgano persecutor y también se va a tomar en consideración y se va a lograr el convencimiento, el acreditamiento de un tribunal de enjuiciamiento. Este proceso de investigación debe de sujetarse a procedimientos ordinarios que se refieren al registro inicial de la ubicación de un indicio, pero no significa que porque este proceso o este contenedor, llamándolo como tal a la cadena de custodia, no tenga el inicio que debería de tener, significa que esa evidencia material no puede contener o no puede resguardar ese principio de mismidad que se necesita. Vinculándolo con personas, vinculándolo con relaciones, este principio de mismidad debe de elevarse a la primera potencia tomando en consideración no solo, única y exclusivamente, la regla de evidencia, sino también la regla de prueba, pero sobre todo la regla de la libre valoración de la prueba que tienen los tribunales de enjuiciamiento al momento de que es introducida esa prueba en la audiencia de debate de juicio oral. La cadena de custodia resulta un factor importante, mas no determinante, y no lo es todo, porque tomando en consideración que esta acta o contenedor de cadena de custodia es única y exclusivamente un procedimiento de aseguramiento, se debe de tener en claro que la evidencia es la que produce convicción y certeza ante un tribunal de enjuiciamiento y que per se la cadena de custodia no es una prueba. No se puede ofrecer la cadena de custodia como una prueba si no se ofrece
ese procedimiento que le va a dar certeza al principio de mismidad, y tendrán que ser las partes las que acrediten por qué esa evidencia no es la misma que fue encontrada en el lugar de los hechos y en este momento es presentada a la audiencia de debate del juicio oral. La cadena de custodia, por lo tanto, se tiene que demostrar y no se tiene que protocolizar. El concepto de cadena de custodia es un concepto tan amplio, repito, que puede cada una de las evidencias tener una forma distinta de ser recolectada, embalada, transportada y presentada en la audiencia de debate del juicio oral. A nivel federal existen también protocolos, pero estos protocolos lo que ha traído como consecuencia es la estigmatización de un concepto o de un documento que, repito, no forma parte de un medio probatorio y mucho menos es una prueba. La realidad misma se basa en la confianza que esta cadena de custodia, que este contenedor le va a dar a esa evidencia para llegar incólume con los jueces y que los jueces puedan observar lo mismo que fue recolectado en el lugar de los hechos para ser presentado en audiencia. Algunos jueces incluso se han aventurado a rechazar medios de prueba porque no tiene esa cadena de custodia, cuando esto es una falta de técnica jurídica y es una omisión, obviamente, en una técnica de litigación oral. La cadena de custodia, repito, garantiza única y exclusivamente ese principio de mismidad. Para la investigación de los delitos, si bien es cierto, es importante preservar el lugar de los hechos, pero también es importante preservar esos hallazgos, esas huellas del hecho delictuoso. ¿Qué es la cadena de custodia de términos generales? Es un conjunto de medidas que se adoptan a fin de preservar la identidad, la integridad de objetos o muestras que pueden ser fuente de hechos posiblemente delictuosos para la total eficacia procesal. La cadena de custodia lo que busca es asegurar, embalar, proteger ese elemento probatorio o esa evidencia que es recolectada en el lugar de los hechos para evitar su alteración, su suplantación, su destrucción y su contaminación. Sin embargo, como tal, el concepto de cadena de custodia recibe su nombre porque es una serie de eslabones que dan como consecuencia precisamente el aseguramiento de esa evidencia en el lugar de los hechos. Para aprender de este tema y más, acércate a los mejores. Escuela de Derecho, Posgrados y Práctica Jurídica.